me solicitaron un trabajo acerca de el envejecimiento de ron, y eso es una de las cosas que más me motiva, porque recuerdo que hace cosa de unos 20 años hicimos un trabajo con la Confederación de Estados del Caribe. Tuvimos varias reuniones para tratar de conseguir una denominación, una definición única de ron. Y el punto donde se trancó la definición del ron fue que todos los países angloparlantes del Caribe se negaron a introducir el concepto de envejecimiento en sus definiciones. Por otro lado, los hispanoparlantes sí queríamos que se incluyera el concepto de envejecimiento, porque pensamos que ron es solamente el producto que es envejecido en barrica. Si no se envejece en barrica, es aguardiente. Entonces, es otra cosa y no se puede considerar como el mismo tipo de producto. Bueno, la verdad es que no llegamos a ninguna parte. Esas conversaciones fueron en el marco del ALCA, que tampoco nos afiliamos a fin de cuentas. Pero para Venezuela sí es importante el envejecimiento. Y eso es una cosa que aparece tanto en la ley del COLE, en el reglamento de la ley del COLE, en la norma Covenin de ron y en la denominación de origen. Entonces, eso es lo que yo siempre he considerado que es un punto diferenciador del ron de Venezuela de otros rones. Aquí es absolutamente obligatorio envejecer el ron. Entonces, desde el punto de vista de la denominación de origen, es importante que tengamos en cuenta que nosotros en Venezuela estamos favorecidos por un clima excepcionalmente bueno para envejecer ron. Lo único que nos resulta, digamos, negativo es que debido a la temperatura, el ron se evapora más mientras envejece que en otros países. Ahora, para poder envejecer ron, lo más importante, o una de las cosas más importantes, son las barricas. Las barricas, que estábamos hablando hace poco de cómo era una barrica, estas barricas, todas las barricas son como esta. En planta tenemos algo así como 165.000 barricas de estas llenas, envejeciendo. Aquí hay personas que han estado en planta y las han visto. ¿Sabes qué? Una de las cosas que me parece a mí más curiosa es que hay gente que va a la planta y entonces tú le dices, no, que aquí tenemos las barricas, entonces las llevas a los galpones y entonces te dicen, ah, pero de verdad lo ponen ahí, ¿verdad? Porque es más, una vez me pasó una cosa comiquísima. Llegó un visitante a la planta y me dice, no, eso es mentira. Yo sé cómo le dan color al producto. Ustedes tienen aquí como un Alka-Seltzer de yodo. Y ese se lo echan en el tanque. Y eso es lo que le da el color al producto. Y yo, bueno, por Dios. Pero esas son esas cosas, esos cuentos que circulan. Y hay gente, yo no sé si han oído alguna vez, en algunas licorerías dejan una botella expuesta al sol, le da el sol y el producto se decolora. Y hay mucha gente que lo que dice, se le fue el yodo. Porque de verdad creen que se le pone yodo al ron. No es así. De hecho, cuando colocamos el alcohol en los barriles, es la madera la que le da el color al ron. ¿Cierto, Miguel? ¿Tú viste el ron saliendo de los barriles? En planta, ¿viste el ron saliendo de los barriles? Y el color sale exactamente como se ve luego en la calle. Ahora, es importante, hay un tema importante con los barriles y hay un tema bien importante con la fabricación de ron. Fabricar ron es un asunto de una cadena de decisiones. La primera decisión es ¿qué alcohol voy a utilizar? Porque puedo utilizar alcohol de columna o puedo usar alcohol de alambique o alcohol de olla, como llaman.
puedo tomar cualquiera de los dos y yo puedo colocar cualquiera de los dos dentro de un barril a envejecerlo. Después está la escogencia del barril. Bueno, ¿qué barriles voy a utilizar? Pero con respecto a esto hay un punto que es importante. Yo creo que las referencias más antiguas de bebidas envejecidas en barriles son de mediados del siglo XVI. Y eso no es accidente. A finales del siglo XV empezó la era de los descubrimientos y los grandes viajes por mar. Todos los marinos quieren tener algo que beber y metían las cosas en barriles porque no habían pipotes plásticos. Entonces, si hubiese habido pipotes plásticos en el siglo XVI, no tendríamos productos envejecidos. Porque ¿quién se va a poner a fabricar una cosa tan complicada como esta para guardar líquido? Porque esto de verdad es una complicación y necesita gente con experiencia para hacer un barril. Si no, invito a cualquiera que trate de hacer un barril en su casa. Hay que verle la cara a lo que es hacer una cosa de esta. Esto es impresionante porque el barril no está atornillado, no está clavado. El barril es sostenido únicamente por la presión entre la madera y los aros. Una vez que escogimos qué barriles vamos a utilizar, lo siguiente es armarlos o repararlos. Y los barriles se arman o reparan en el taller de tonelería de la empresa. La tonelería es un trabajo manual, exclusivamente manual. Eso es un trabajo de martillo, chazos y remaches. Los remaches no son para el barril, los remaches son para los aros. Y es un trabajo pesado. Un barril de estos vacío pesa 50 kilos. Lleno pesa 250 kilos. Y se mueven a mano. Lo que pasa es que el barril tiene una ventaja, que es redondo. Entonces lo puedes rodar y como tiene esta forma, si tú lo empujas de un lado, él hace como un porfiado y es un poco más fácil ponerlo de pie. Pero son unos trabajos más peligrosos que hay. Parar o tumbar una barrica llena, porque son siempre 250 kilos de peso que está moviendo de un lado para otro. Y no te digo lo que te pasa si un barril de eso te cae en un pie. O sea que es un trabajo pesado y delicado. El trabajo de la tonelería, fíjense ustedes, ¿se acuerdan lo que hablaba Figueroa hace un rato de las hierbas que se utilizan? Ven ahí arriba esas hierbas que salen de esas tablas. Eso es una hierba que se llama Enea, que crece cerca de la planta y es una hierba esponjosa y la utilizamos como empacadura. Porque cuando uno tiene ron y ese ron llega a tocar hierro o cobre, el ron se pone negro y se pierde. Entonces, no es posible permitir que el ron entre en contacto ni con hierro ni con cobre. Ningún metal debe tocar el ron. Una vez que el barril está armado y aprobado, entonces lo llevamos a la zona de llenado. Ahí llenamos el barril, se le coloca el líquido dentro de la barrica, se calcula cuánto líquido se colocó en total y el CENIAT. Pues nosotros allá en planta tenemos una oficina del CENIAT donde hay 2 fiscales permanentes del CENIAT que viven ahí y que supervisan todas las operaciones de la planta. Entonces, cuando yo lleno un lote, la fiscal viene y levanta un acta. Un acta que es algo así como la partida de nacimiento del lote. Entonces dice, bueno, tal día se montaron tantas barricas con tal volumen total de alcohol para envejecer. Y las fiscales nos hacen inventario todos los meses. Chequean la totalidad de las cosas que se mueven dentro de planta, lo que se despacha, lo que ingresa. Llevan la contabilidad total de las operaciones de planta. Y en la planta no tenemos la posibilidad de decir cerrado por duelo y cierro la puerta, no. Ellas están ahí todo el tiempo y verifican todo. Y nos hacen ese inventario todos los meses. Y eso es lo más importante, porque en el fondo nos ayuda a mantenernos organizados.
Una vez que llenamos los toneles, entonces viene la otra decisión. ¿Cómo voy a envejecer yo ese ron que está en esas barricas? Yo puedo ponerlas en solera. Ustedes han visto unos barriles sobre otros, que es un método, digamos que es el método más antiguo en el que se apilaron las barricas. Aprovechando la forma de las barricas se pueden apilar una sobre otra. Las podemos poner en paletas, que es otro sistema. Claro, el tema de las soleras y de las paletas tiene un problema. Tiene un problema y es que los barriles que están abajo están cargando el peso de todos los que están arriba. Y cada barrica de esa les recuerdo que pesa 250 kilos. Entonces es un problema para la integridad de los barriles que están abajo. En planta tenemos otro sistema que me parece que es mucho más práctico. Nosotros tenemos unos galpones como este, que tienen más o menos 100 metros de largo, 30 metros de ancho y 20 metros de altura. Y en ese galpón, este es el corte transversal del galpón. En ese galpón podemos acomodar los barriles hasta 12 alturas, pero cada barrica solamente carga su propio peso. Entonces, de esa manera se conserva mejor la estructura del barril. La ubicación de los barriles en la bodega, como ustedes pueden ver, es como un gavetero. Claro, tiene 12 alturas, pero tenemos una máquina que funciona como un ascensor, que pasa por allí, sube, saca el barril que quiere, lo baja y lo saca, o al contrario, cuando lo vamos a meter, lo lleva hasta la posición que va y los va colocando en su sitio. Entonces, de esta manera nos resulta más eficiente controlar los lotes y mantener los lotes en envejecimiento. Ahora, este sí es, digamos, si de toda esta disertación les queda algo, que sea esta lámina. Esta lámina es la que explica qué es lo que pasa en un barril. Cuando yo coloco alcohol de caña en un barril, ocurren varios procesos. Hay un proceso de extracción, donde el alcohol extrae de la madera los taninos y otras cosas. Hay un proceso de oxidación, porque el aire puede entrar dentro del barril o puede reaccionar el oxígeno que ya estaba disuelto en el alcohol con el alcohol del barril. Y una vez que empieza ese proceso de oxidación, ocurren recombinaciones de compuestos internos en el barril, que si le das tiempo suficiente, van produciendo cada vez nuevos productos, que son los que le dan al final el aroma al barril. Hay una cosa importante. Si yo pongo alcohol de caña en el barril, yo obtengo ron después de 2 años. Si coloco ahí alcohol de uva, ¿qué se obtiene? Brandy. Si yo pongo alcohol de uva, lo que obtengo es en la misma barrica. O sea, yo agarro una barrica igualita y le pongo alcohol de uva, lo que me produce es brandy. Y si le pongo alcohol de granos, se obtiene whisky. O sea que el proceso, y eso es bien importante que todo el mundo lo tenga en mente, el proceso es idéntico para hacer brandy, para hacer whisky y para hacer ron. Las barricas son las mismas porque todos compramos los barriles en el mismo sitio. Entonces, y los tipos de alcoholes también son similares, porque cuando yo envejezco brandy, tengo brandy ligero, brandy pesado, los destilo, los envejezco y los mezclo. Si tengo whisky, igual yo tengo un whisky ligero, un alcohol ligero de grano, pero también puedo tener alcohol de malta, que también no puedo envejecer, después lo mezclo y se vende. Lo mismo pasa con el ron. Puedo tener alcohol de columna, alcohol de alambique, y al final del proceso puedo mezclar para obtener lo que yo necesite como producto. Entonces, esto es importante, y la merma que tiene el producto no es poca cosa.
en 2 años se pierde entre el 14 y el 16% de lo que se pone dentro del barril. Se pierde porque se evapora. Si hablamos de un ron de 5 años, a lo mejor pierde 35 o 40%. Si tú ya vas un poco más allá, terminas con rones que perdiste el 60 o 70% de lo que pusiste en el barril. Por eso los rones más viejos son más caros. Y hay otra cosa, cuando tú vas perdiendo el líquido, el barril se te va quedando vacío, tiene una cámara vacía arriba. Entonces, lo que hacemos normalmente es que cuando un barril ya tiene 4 años envejeciendo, lo vaciamos y lo reembarricamos. Es decir, lo ponemos otra vez en barriles, pero esta vez lleno. Es decir, si yo tenía 200 barriles que han estado mermando durante 4 años, los vacío y ahora lleno unos barriles, a lo mejor 150, porque el resto se perdió, pero son barriles llenos. Y cuando el barril está lleno, merma menos que cuando está medio vacío. El siguiente punto es la variación. Vamos a ver la variación de algunos aspectos del ron durante el envejecimiento, que no se vayan a preocupar. No quiero que alguien se asuste. Esto no es no va a ser una clase de termodinámica, es simplemente para que vea un poco cómo ocurren las cosas. El grado alcohólico. El grado alcohólico, cuando yo estoy envejeciendo un producto en una barrica, yo pongo a envejecer alcohol en la barrica, supongan que empiezo más o menos en 60% de alcohol. Esto es una prueba que se hizo más o menos a lo largo de casi 5 años. Se fue midiendo el grado alcohólico continuamente y el grado alcohólico va bajando porque se evapora el alcohol. El alcohol se evapora más rápido que el agua en Ocumare del Tuy, no es en todas partes. Hay otros sitios donde la humedad relativa es más baja y el agua se evapora más que el alcohol, y entonces el grado alcohólico le sube, pero la merma es igual. O sea, no es porque tenga más grado significa que hubo menos merma. El color del ron. Yo empiezo a envejecer un producto que prácticamente no tiene ningún color. Y con el paso del tiempo el color va subiendo, cada vez sube menos. Al final esto tiende a ser más bien una asíntota. ¿Ves que el color va subiendo, pero al final se termina estabilizando? Entonces, no significa que porque llegó al punto donde ya no se pone más oscuro, significa que no va mejorando. En unas láminas más adelante vamos a ver que sí mejora. Aunque es importante que sepan, y esto sí ténganlo presente, que más viejo no significa mejor. O sea, un ron puede tener 20 años y no servir para nada. Y es así. O sea, no es simplemente no es durar, es lo que vives, como dicen por ahí. Es lo mismo pasa con los rones. Entonces, eso de envejecer con clase, con estilo, hay que manejarlo igualito con los rones. Hay que cuidarlos, hay que mezclarlos bien para que tenga sentido. Aquí en Venezuela no tiene ningún sentido hablar de los años del ron. Y les voy a explicar por qué. Si ustedes dicen, no, mi ron tiene 3 años, eso significa que el ron más joven que hay en esa mezcla es de 3 años. Pero si tú pusiste ahí ron de 6, de 8, de 12 años, no lo puedes declarar. La ley es muy clara. La edad de un ron es la edad de la especie más joven presente en la mezcla. Entonces, uno mezcla rones viejos y algunos rones jóvenes, pero no quieres declarar la edad porque tienes que declarar la edad del ron más joven que pusiste. Entonces, eso no tiene ningún sentido. No tiene sentido para nosotros, ni siquiera comercialmente, porque la gente lo piensa como que la edad del ron
es un sinónimo de la calidad del ron, y no es verdad. El otro punto que se mide en las variaciones del envejecimiento es la acidez. El ácido que se forma en el ron es fundamentalmente ácido acético, porque es el ácido que se forma a partir del alcohol etílico. Entonces, la acidez, los rones más viejos son más ácidos, y por eso también es muy importante mezclarlos con rones más jóvenes, para que no afecte tanto la acidez del producto. Entonces, en la medida que va pasando el tiempo, cada vez tienes más acidez. El contenido de ésteres. Los ésteres son unos compuestos que tienen aroma frutal o herbal. Y los ésteres son el producto de la reacción entre un ácido y el alcohol. Entonces, yo no sé si hay químicos aquí, pero el hecho es ese. El ácido que se forma reacciona con alcohol y produce ésteres. Y eso te da esa sensación afrutada que tiene el ron. Este es un punto, el contenido de aldehídos. Los aldehídos son unas sustancias pequeñitas, son unas moléculas pequeñas, más pequeñas que los ésteres. Y que como yo siempre digo, cuando tú vas a catar un ron, déjalo que se exprese, lo pones en la copa y lo dejas que se exprese, que se evapore. ¿Por qué? Porque si tú sirves alcohol en una copa y le metes la nariz de una vez, lo primero con lo que te vas a encontrar es con los aldehídos. Y los aldehídos, que son muy chiquitos, pican. Entonces tú respiras aquello y te pica. Y la idea no es que te pique, la idea es que lo disfrutes. Entonces, por eso hay que dejar que todos los compuestos que hay en el ron se evaporen y te creen una cámara que sea la representación del líquido que tú estás catando. Entonces, cuando yo empecé a trabajar en la empresa, y de eso hace rato, porque yo empecé a trabajar ahí en el año 88, este resultado es una de las cosas que más me asombró, porque yo decía, bueno, ¿qué pasa con los aldehídos? Porque los demás van subiendo o van bajando, pero los aldehídos no. Los aldehídos suben y se quedan ahí. Y a veces suben un poquito, bajan un poquito y pasan los años y se quedan ahí mismo. Yo no entendía. Bueno, no entendía eso y no entendía otras cosas. Si tengo tiempo para contarle. Me pasó una vez, año 89. Yo vi las gráficas de las mermas. Y hacía mi reporte de las mermas, y yo veía, bueno, se perdió 14%, se perdió 20%, se perdió 42%, y a mí aquello me daba repugnancia. Yo decía, bueno, pero estos son unos idiotas, porque dejan que se les pierda, ¿no? O sea, bueno, pero, eran dos cosas que estaban en contra mía. Yo era muy joven y estaba recién graduado. Eso es lo peor que puede haber. Cuando tú estás recién graduado, tú crees que tú sabes más que todo el mundo. Entonces, yo hablé con mi jefe y le dije, mire, ustedes están perdiendo demasiado ron aquí, yo creo que esto lo podemos resolver. ¿Y cómo? Bueno, sencillo, envolvemos el barril en plástico, como decir parafilm o polistretch. Bueno, envolvemos los barriles y así no se nos va el alcohol. Mi jefe me dijo que sí. Él sabía que era una estupidez, pero me dijo que sí. Vaya y haga su cosa, envuelva sus barriles. Yo fui, envolví unos barriles en plástico y los puse en el galpón de envejecimiento, creyendo yo que haciendo eso, bueno, mínimo me daban unas acciones de la empresa, alguna cosa. Entonces, al cabo de 6 meses, bajamos los barriles. Efectivamente, la merma había sido casi nada, pero el ron no había mejorado. El ron estaba como al principio, porque no había oxidación, porque no estaba permitiéndole la entrada de oxígeno al barril. Entonces ahí aprendí que el oxígeno hace falta y que ese impuesto que llaman el impuesto de Los Ángeles
hay que pagarlo. No hay cómo evadirlo. Ese impuesto no se puede evadir. Si usted quiere tener un buen ron, tiene que pagarle a Los Ángeles que se lleve su parte. Lo dejé así, porque es una cosa que es imposible, no se puede ir contra eso. Igual que el tamaño del barril. La ley te determina el tamaño de este barril para hacer ron. Porque también podrías pensar que puedas usar un barril de 50.000 litros, pero el ron Tambuco envejece ahí, porque la relación entre la superficie y el volumen es muy pequeña. Entonces realmente no le estás aportando nada al líquido que tienes allí. Bueno, pero con esto de la variación de los aldehídos y la duda que yo tenía, nos dimos cuenta en su momento, de esto va a haber un examen al final. No, este no, la siguiente lámina que vamos a hacer el examen. El alcohol etílico, reacciona con oxígeno y produce acetaldehído, que es el aldehído más común que hay en el ron. El acetaldehído, el ácido acético, puede reaccionar con el etanol y formar acetato de etilo, que es un éster. Y el aldehído reacciona con oxígeno y forma ácido acético. Entonces, claro, continuamente se va formando el aldehído, pero el aldehído a su vez va formando ácido, y el ácido forma ésteres. Claro, este es el éster más común porque hay mucho alcohol, mucho etanol en la mezcla. Pero en el líquido que yo coloqué inicialmente en la barrica, hay propanol, hay butanol, hay pentanol, y se pueden obtener esos otros ésteres, el acetato de pentilo, el acetato de butilo, el acetato de propilo, el acetato de isopropilo, e inclusive acetatos más complejos dependiendo de las cadenas de los alcoholes que se tengan presentes. Entonces, esa formación de estos compuestos son los que al final te dan el aroma del ron. De este es que les voy a hacer el examen. Los taninos de la madera, y eso es una cosa importantísima, el tanino de la madera, el olor de madera, es debido a unos compuestos enormes. Pero cuando me refiero a enormes, me refiero a que una molécula común y corriente de taninos puede tener pesos moleculares de varios millones. Son unas cosas gigantescas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo coloco alcohol en un barril, se disuelven muchos taninos. Todos los taninos que están allí se van disolviendo. Pero ¿qué pasa? Con el paso del tiempo, estos van reaccionando con acetaldehído. Se duplican el tamaño y precipitan. Entonces, los rones jóvenes, los rones más jóvenes, pueden ser más amargos, más astringentes, porque tienen muchos tipos de taninos y esos te golpean directamente la lengua. Es un ron que tú dices que te raspa inclusive. Los rones viejos son más suaves. ¿Por qué? Porque te has liberado de gran parte de esos taninos y entonces tienes un producto que es más fácil tomarlo, es menos agresivo al gusto. Esa es la idea general. ¿Para qué envejecemos? No nosotros, el ron. Envejecemos el ron para mejorarle las características organolépticas. Realmente siempre lo que queremos es tener un producto que sea mejor. Yo les voy a compartir esto, que es la manera que yo considero que es más sencilla para poder entender un ron cuando se enfrentan a un ron por primera vez. Hay básicamente tres cosas que hay que buscar en un ron. La madera. Cuando tú sientes la sensación de madera, tú puedes decir, bueno, este ron ha estado más o ha estado menos tiempo
en recipientes de madera. Los ésteres, todas esas cosas, cuando tú catas un ron, tú de repente tienes esas sensaciones de frutas, de hierbas, de flores. Esos ésteres son los que te indican a ti también el tiempo de envejecimiento. Mientras más envejecimiento tiene el ron, más ésteres se han formado porque le diste tiempo que se formaran. Y el fusel son alcoholes superiores, alcoholes de alto peso molecular. Y esto, el contenido del fusel, depende del tipo de alcohol que puse a envejecer o de la mezcla de alcoholes que tengo. Mientras más alcohol de columna tengo menos fusel. Mientras más alcohol de olla tengo más fusel. Entonces, yo puedo, con esta técnica sencilla, saber más o menos el tipo de ron que tengo y saber si me gusta o no me gusta. Porque las características organolépticas son estrictamente personales. Lo que le gusta a uno no tiene por qué gustarle a otro. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Uno debe aprender a apreciar lo que está tomando o lo que está por tomarse. Nosotros no hacemos productos para que la gente se caiga a palos y se rasque y pase cómica en la calle. No, ese no es el objetivo nuestro. El objetivo nuestro es hacer productos de alta calidad para que la gente pueda disfrutar de tomárselo, de apreciarlo, de verlo. Esta misma conversación del ron se puede tener perfectamente con una copa en la mano, hablando sobre el producto que te estés tomando. Tú puedes hablar de lo que quieras, pero el objetivo final de fabricar ron y de hacer rones buenos es que la gente los disfrute. Por eso nosotros invitamos a todo el mundo a que tomen, pero con cuidadito. Sí, hay que tener moderación. Nuestro interés no es vender más botellas para que la gente se vuelva loca. No. Nuestro interés es que la gente se alegre, estén contentos cuando prueben nuestros productos, que compartan en familia, pero que regresen sanos a la casa. Pasa lo mismo, por ejemplo, cuando yo llego al trabajo, que se lo digo a los muchachos. Señores, ustedes llegaron aquí sanos, ¿verdad? Bueno, sanos se van allí. O sea, no cometa acciones inseguras, no se exponga a cosas que les puedan causar accidentes. Es lo mismo cuando bebe. Hay gente que me dice, bueno, a todos les deben haber dicho, es que yo manejo mejor cuando estoy rascado. Cierto, ¿no? Yo también lo llegué a decir alguna vez, pero es mentira. O sea, la velocidad de reacción baja. Entonces, uno se expone a tener un accidente. Entonces, es preferible que uno disfrute, de verdad, disfrute de un ron bien hecho. Y los rones que hacemos en Venezuela son todos buenos. Yo no he tomado un ron malo que se haya hecho aquí. ¿Por qué? Porque para hacer ron aquí tú tienes que un tipo del CENIAC que está pendiente de que tú tengas tus 2 años de envejecimiento, tú tienes a la gente de salud que está pendiente de las buenas prácticas de fabricación, tú tienes todo eso aquí que te controla. Entonces, los rones aquí se hacen bien o no se hacen. Entonces, yo a veces estaba en congresos de ron. Una vez me gané unas malas miradas de una gente porque tú vas a congresos de ron internacionales y siempre hay la misma discusión. Los cubanos y los dominicanos discutiendo que dónde se hizo el ron por primera vez. Que si es en Cuba, que si es en Santo Domingo, que la caña llegó primero a Santo Domingo, cosa que es verdad. Pero, ¿dónde se hizo el ron por primera vez? No sé, los brasileños dicen que fue en Brasil, porque inclusive tienen registros de un alambique que llegó a Brasil a principios de los 1600. Entonces estaban en esa discusión y yo le dije, bueno, yo no sé dónde fue la primera vez que se hizo, pero sí sé dónde se hacen mejor. Entonces, y eso es verdad. El mejor ron se hace aquí. Y cualquiera de las casas que forman parte de la DOC hacen buen ron. A mí nadie, nunca en ninguna parte, ni aquí ni en otro país, me ha escuchado jamás decir algo malo de un ron de Venezuela, porque sería mentira. Los rones que hacemos aquí, todos son buenos. Miren, fíjense, hay una cosa que es importante. El venezolano no tiene suficiente información acerca de cómo leer la etiqueta del producto que está comprando. Ustedes compran un producto
Y hay gente que compra un producto y dice, coño, voy a llevarme este ron porque está barato, y se lo lleva. Miren, asegúrense de que es ron lo que están llevando, porque busquen la letra chiquita, igual que en los contratos, la letra chiquita, que dice bebida espirituosa seca, o dice licor seco a base de ron. Eso no es ron. Yo no digo que sea malo, pero no es ron. Entonces debe decir ron y debe tener el sello de la denominación de origen. Son las dos cosas que son necesarias para que ustedes puedan ir a su casa seguros de que están llevando ron y hecho de acuerdo a las normas de la denominación de origen. Eso es importantísimo. Ojo, si usted lo que quiere es comprar bebida espirituosa, perfecto, eso no es malo, pero no es ron. Bueno, señores, muchísimas gracias por su atención. Y ahora sí pueden sacar la hojita para hacer el examen. Excelente, Andrés. ¿Alguna pregunta, señores? Por aquí hay un caballero. Bueno, primero, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, maestro, por su gran explicación. La pregunta que yo tengo es referente a una de las láminas donde usted estaba explicando la parte de las reacciones químicas, ya que el etanol o el alcohol etílico reacciona con el oxígeno para formar el compuesto, ¿no? Pero yo sé que, por ejemplo, el alcohol etílico, cuando el cuerpo, el ser humano lo consume, lo metaboliza como ácido acético, que es vinagre. Pero entonces usted comenta que en los barriles también uno puede encontrar no solo el alcohol, bueno, y por eso el alcohol etílico es el alcohol que se puede consumir por el ser humano porque es grado consumible, porque se puede metabolizar en vinagre. Pero usted comenta que en los barriles también se puede encontrar productos como butanol, propanol, no sé si metanol, que yo sé que pueden ser perjudiciales. Entonces, ¿cómo en el barril, si se puede encontrar con esos productos químicos, no causan, o cómo salen del barril sin esos productos que pueden ser perjudiciales pues para el ser humano? Ah, bueno, perfecto. Mira, lo que puede ser perjudicial para el ser humano es la cantidad que haya. Me explico. La norma Coverín de ron establece un máximo de 10 miligramos por 100 mililitros de alcohol anhidro de metanol. Porque el alcohol, cuando lo destilan y obtienen el etanol, tiene una cantidad muy pequeña de metanol. Y hay cantidades pequeñas de isopropanol, de propanol, de butanol, de distintos alcoholes. Tienes un 99.99% de etanol, pero tienes trazas de otros alcoholes más pesados que se forman durante la fermentación, pero no son peligrosos. Pues te digo, por ejemplo, el tequila puede tener 100 ppm de metanol. Por eso es que, por ejemplo, cuando uno compra alcohol a grado consumible, lo compra al 96%, al 99%, ¿cuál es? No. Tú no puedes comprar en la calle alcohol. No, obviamente no puede potable. porque está desnaturalizado. No, y al 97% no puedes comprarlo tampoco porque el 97%... Pero, por ejemplo, el alcohol con el que se realizan las bebidas alcohólicas es al 96%. Al 96% y el resto es agua. Cuando tú destilas, se destila el 96% de alcohol y el resto es agua. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Lozano. Durante la ponencia tocó un tema de algo de que cuando el barril estaba vacío, venían y nuevamente lo llenaban. Cuando hace ese proceso, se me crea la duda, ¿usted está llenando para seguir añejando o está llenando para que el barril ese vacío lo termine? Pues, o sea, la duda se me crea porque yo sé que dejan barriles 20 años y al final lo que queda es un 20%. De eso lo filtran y sacan un ron muy añejo, muy especial. Entonces se me creó la duda de, ok, ¿por qué no terminó de llenar? ¿O por qué volvió a llenar? Es que viene el proceso de otros rones
Esa es mi pregunta. No, lo que pasa es lo siguiente. Yo tengo el barril, lo tuve 4 años envejeciendo y perdí ya el 30%. Entonces tengo un espacio vacío ahí. ¿Qué es lo que hago? Yo vacío todo ese lote y lo pongo en un tanque. Y ese mismo líquido lo vuelvo a meter en esos mismos barriles para seguirlo envejeciendo. ¿Por qué? Porque así voy a perder menos líquido por evaporación que si lo dejo en los barriles medio vacíos. Y hay otro punto importante, cuando yo lo vacío, ese líquido se oxigena, toma oxígeno del aire y eso mejora las características del producto después porque se forman más ésteres y me dan mejores aromas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. En relación a las dos conferencias que he oído, ¿no? Han hablado sobre el alcohol de caña para hacer ron necesita 2 años de ser añejados en barricas. Entonces, el ron blanco es ron. También, te digo, y es una cosa, a veces da dolor, pero el ron blanco también tiene 2 años. Yo he hecho ron blanco de 4 años. Y tú agarras tu ron y lo sacas del barril marroncito. ¿Y cómo se hace? Se coloca ese ron en un tanque, se le pone carbón activado, se agita y se filtra, se le quita el color. Pero ¿qué pasa? Yo le quito el color, pero los productos que se formaron, los ácidos, los ésteres, sí se quedan. Entonces, me queda un ron blanco, porque no tiene color alguno, pero todavía tiene el aroma del ron. Porque es ron añejo, pero sin el color del ron añejo. Si el ron blanco, fíjate tú, cuando hicimos la norma Covenin al principio, el ron blanco no tenía denominación de origen, pero después cuando se renovó la norma, se incluyó, porque también tenía los 2 años de envejecimiento. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Sí? Buenas tardes, maestro. La pregunta que tengo, de verdad, es bastante interesante, porque usted habló de fórmulas químicas y si en efecto estuviésemos en un salón de clase, pudiéramos hacer ejercicios matemáticos y sumar, restar, utilizar ecuaciones. Pero yo sé, no supongo, que en la madera todos los rones no envejecen de la misma manera. Mi pregunta es, aparte de todos estos congéneres que podemos cuantificar químicamente, ¿hay otra manera de estandarizar los productos de largo envejecimiento? No. Me voy a explicar. Fíjate tú. No hay 2 barriles iguales. O sea, no es que no hay 2 barriles iguales. Yo puedo agarrar este barril y un hermanito de él igualito al lado y le pongo adentro el mismo alcohol y vengo al año y saco el líquido y es distinto. ¿Por qué? Porque hay diferencias entre uno y otro, diferencias pequeñas, pero que te van a generar diferencias en el producto cuando lo sacas de allí. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros vaciamos grandes cantidades de barricas. ¿Tuviste la lámina donde está el corte transversal? Bueno, cada lote de esos tiene 360 barricas que tienen distintas edades, que están en distintas posiciones, porque no envejece igual un ron que está abajo que un ron que está arriba. No envejece igual un ron que está en el pasillo a un ron que está en la pared. O sea, ventana o pasillo, eso es igualito. No hay, las diferencias son enormes, pero como los bajo todos juntos y los mezclo, entonces de esa diversidad yo obtengo la homogeneidad del ron que voy a envasar. Y en cuanto a tu otra pregunta, hace años la gente podía decir, no, yo por nariz escojo y decido qué lotes de ron se pueden usar, pero en la actualidad eso no es suficiente. En la actualidad hacen falta cromatógrafos de gases, cromatógrafos líquidos, una cantidad de equipo. Fíjate tú, de lo que vimos aquí es solamente una parte de las cosas que se miden, porque dentro de una botella de esa va un montón de tecnología, no solamente la parte artesanal de hacer el barril, sino toda la tecnología de fabricación del ron va metida en esa botella de ron que la gente compra. Y lo que quería yo era un poco que ustedes vieran
todo lo que está relacionado con la fabricación de ron, que no es tan sencillo como nada es sencillo. Pues todas las fábricas tienen sus detalles, pero para hacer ron necesitas un nivel importante de tecnificación para que siempre el cliente que compra un producto obtenga siempre exactamente lo mismo, que es lo que se espera. Dígame. Buenas tardes, ¿cómo está? Maestro, buenas tardes, saludos a todos. Maestro, si bien orgullosamente tenemos ser el mejor ron del mundo, tenemos el mejor ron, también nuestra denominación de origen, quisiera que me ampliara un poco más, ya que considero que es más completa, más integral comparada con otras denominaciones de origen de otras naciones, para que por favor nos amplíe un poco más sobre eso. La denominación de origen ron de Venezuela plantea los límites de tiempo de envejecimiento, los límites de qué técnicas son aceptables y qué técnicas no son aceptables para la fabricación de ron, y el grado alcohólico, básicamente. Después también están los datos geográficos. En este momento hay estados de Venezuela donde no puedes hacer ron con la denominación de origen, porque no están dentro del territorio, lo que llaman, como dicen los franceses, el terroir, donde va la denominación. Por ejemplo, el estado Bolívar no está incluido, el estado Amazonas tampoco. Si alguien quisiera hacer ron en algún estado de eso, debería hacer la solicitud ante Fonpronben, por ejemplo, para una ampliación del territorio de la denominación de origen. ¿Por qué fue así? No fue arbitrario. Eso se hizo así porque no habían datos históricos analíticos de rones que estuvieran fuera de la zona que se delimitó. Si hubiese llegado a la mesa donde estábamos discutiendo los términos de la denominación de origen, análisis de rones hechos en Margarita, hechos en el Amazonas, hechos en Zulia, que tampoco está, pero no llegaron. Entonces, por esa razón, se limita a un territorio específico la denominación. Maestro, buenas tardes. Por favor, me pudiera explicar los tipos de rones que hacen ustedes y cómo se puede identificar, porque yo, leyendo, digamos, la etiqueta, a veces me crea confusión, lo que es edición limitada, lo que son reservas, y bueno, ¿en qué periodo van a, digamos, y si le produce el blanco, porque yo no lo consigo? Bueno, nosotros sí hacemos ron blanco y se consigue en la calle nuestro como ron Ocumare Platino, pero las otras casas también tienen ron blanco. Ahora, en Venezuela solo existen denominaciones de ron añejo o ron blanco, y la posibilidad de que el ron sea añejo, extra añejo y ultra añejo. Los otros nombres son lo que se llaman nombres de fantasía. Tú le puedes decir solera, le puedes decir reserva, le puedes decir, no sé, lo que se te ocurra. El ron, no sé, hace alguna identificación geográfica con el ron, pero legalmente tienes que poner abajo ron extrañejo o ron ultrañejo en caso de que tenga más de 3 años. Pero esas otras denominaciones son los nombres de fantasía de los productos. Que en nuestro caso, por ejemplo, ahí ya entra parte de la divulgación de la información. Por ejemplo, el ron Ocumare edición reservada tiene rones de 8 a 12 años, pero eso no lo puede decir la etiqueta, porque realmente en Venezuela, yo no puedo decir de 8 a 12, porque me van a decir, mira, ven acá, 8, no puede decir que es de 8 a 12, no lo puedes dejar escrito en la etiqueta. ¿Perdón? Si es silver, seguramente es blanco. No, la etiqueta es color silver. O sea, es silver la etiqueta, pues entonces, ¿qué? ¿Pero de qué color es el ron? ¿Es marrón? Es ron añejo. Añejo. Sí. O sea, son varios entonces añejos. Y lo que son extrañejos. Nosotros tenemos un ron añejo para exportación, que tiene una etiqueta plateada, y el ron añejo para venta nacional que se llama Ocumare Gold. Lo que pasa es que el de exportación va en una botella 0.70 y el que vendemos aquí en Venezuela es 0.75. Esa es la diferencia. Pero la edición reservada sí es el mismo, tanto para acá para afuera, 0.70.
Buenas tardes, maestro. Buenas. Excelente ponencia. Más viejo no significa mejor. Para nada. Me llamó mucho la atención esa expresión. Sé que no es comercialmente correcto hablar de estos temas, pero sí como consumidor me he dado cuenta, tanto en whisky como en ron, que muchas veces los de menos edad son mejores que los de más edad. A veces pasa. Eso, yo te lo digo, yo lo he vivido. A veces tú estás formulando un ron, y entonces yo le voy a meter ron de 8 años y tengo ron de 3 por aquí. Y entonces, pero cuando lo mezclas, el ron de 3 te mejora la percepción general, por muchas razones distintas, pero te resulta más armonioso. De repente mezclar un ron viejo con un ron joven. Pasa como con los chocolates, que un ron viejo se cata mejor con un chocolate con poco cacao, chocolate de leche. Y en cambio un ron joven lo catas mejor con un chocolate que tenga más cacao. Entonces es un poco eso. A veces el quitarle un poquito, como dice el dicho, menos es más. Y entonces a veces menos es más, inclusive en las mezclas de rones. Tema muy interesante el tema de los taninos. Además, ¿hay algún otro proceso que genere el cambio en las condiciones organolépticas del producto? No, cambios en las condiciones organolépticas son todo. O sea, la formación del ácido, eso te va cambiando la percepción del producto. Y la formación de los ésteres te cambia la percepción organoléptica. Todas las cosas que ocurren dentro del barril te van a influir en la percepción organoléptica del ron. ¿Alguna consulta más? ¿Alguna pregunta? Bueno, Andrés, muchísimas gracias. No, gracias a Excelente ustedes. Gracias a presentación. ustedes.